La esclavitud hacia las personas de color lo podemos presenciar desde los principios del siglo XIX, pero no fue hasta el siglo XX donde hubo un golpe de resistencia en el cual los negros luchaban por su voz, sus derechos y su libertad. Apenas iniciada la década de los 60, una nueva actitud fue vista mediante la comunidad de los negros, el Black Power o el poder negro, el cual tomaba la resistencia al poder blanco. Un ejemplo de un líder fue Malcolm X, guía espiritual de los musulmanes en Harlem, New York. Se convirtió en un ejemplo a seguir de la época. El caso más famoso fue de Brown, en donde la Suprema Corte decidió que la doctrina separado pero igual, que habría sido la base de segregación racial en las escuelas y en la mayoría de las instituciones raciales. A principios de los años 60, el odio racial era algo incontrolable, mostrado por distintos tipos de agresiones como el uso de bombas, peleas verbales, físicas y matanzas, incluyendo a todo tipo de personas como activistas y religiosos. En 1963, alrededor de 200,000 personas se reunieron para escuchar las palabras de King en su discurso I Have a Dream, donde profesa la libertad y el trato igualitario a todas las razas. El caso más famoso fue de Brown, en donde la Suprema Corte decidió que la doctrina separado pero igual, que habría sido la base de segregación racial en las escuelas y en la mayoría de las instituciones raciales. A principios de los años 60, el odio racial era algo incontrolable, mostrado por distintos tipos de agresiones como el uso de bombas, peleas verbales, físicas y matanzas, incluyendo a todo tipo de personas como activistas y religiosos. En 1963, alrededor de 200,000 personas se reunieron para escuchar las palabras de King en su discurso I Have a Dream, donde profesa la libertad y el trato igualitario a todas las razas. La independencia de India consistió en revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su fin bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947. La independencia finalmente se logró el 18 de agosto de 1947. Asimismo, cuando hablamos de la independencia de India, una de las imágenes que se nos viene a la cabeza con mayor frecuencia es la de Gandhi y su caminata pacífica en la lucha contra el ejército inglés. Las causas ideológicas y culturales fueron diversas, cada vez más notorias entre los soldados indios y los oficiales británicos. Una causa ideológica fue cuando las tropas inglesas, para poder utilizar los cartuchos de sus armas, tenían que extraer grasa animal, a lo que los soldados consideraban que era una gran ofensa a sus creencias religiosas, por lo que desencadenó una serie de diversos conflictos. Asimismo, otra causa ideológica fue que en plena lucha contra los nazis en Europa en 1942, Gran Bretaña se vio muy presionada por el Congreso Indio y por la resistencia encabezada por Gandhi, que lanzó el movimiento Renuncia a la India, para que el Imperio Británico dejara de tener el control del país. Asimismo, otra causa es que al terminar la Segunda Guerra Mundial y tras las intensas luchas entre los musulmanes que buscaban ser reconocidos en la India británica y tener su propio estado, Gran Bretaña fue incapaz de resistir la demanda de independencia, ya que entre musulmanes e indios no se sentían identificados por el gobierno indio-británico que tenían en ese tiempo, ya que había un choque muy de gran impacto entre cultural e ideológico. El muro de Berlín comenzó a construirse el 13 de agosto de 1961 para dividir a Alemania en dos estados, el oriental y el occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de Hitler, habían salido fortalecidas dos potencias, Estados Unidos de América y Rusia. Por tanto, ambos países comenzaron a luchar sin enfrentamientos directos por el poder de sus ideologías. Este periodo es el que se recuerda como la Guerra Fría, y el muro de Berlín es uno de los símbolos más evidentes de la diferencia ideológica del comunismo y del capitalismo. Hitler transmite ideologías socialistas en su libro Mein Kampf, Mi lucha, especialmente en su capítulo Nation and Race, haciendo comentarios como: toda la cultura humana, todos los resultados del arte, la ciencia y la tecnología que vemos hoy en día son casi exclusivamente el producto creativo de los arios.
Más tarde, en 1933, su ideología se convirtió en una política que fue una causa por la que el muro de Berlín se construyó. El 7 de abril de 1933 estableció la ley para la restauración del servicio civil profesional. Excluye a los judíos del servicio gubernamental. 25 de abril de 1933, la ley contra el congestionamismo en las escuelas y en las universidades limita la cantidad de estudiantes de judíos en las escuelas públicas. Y poco a poco fueron radicándose más, ya que el 3 de abril de 1936, la ley de veterinarios del Reich expulsa a los judíos de la profesión veterinaria. 15 de octubre del 36, el Ministerio de Educación del Reich prohíbe que los maestros judíos enseñen en escuelas públicas. En conclusión, se puede decir que estos tres conflictos tienen una relación, la cual es que los tres fueron causados principalmente por diferencias ideológicas, ya sean políticas, sociales o culturales.